Tras la cordillera de la costa, permanece oculto el antiguo Lafkenmapu, la tierra mapuche junto al mar. Aislada y arisca geografía que se extiende entre Arauco y Valdivia. Uno de los últimos baluartes naturales de una raza que luchó siglos por mantener sus costumbres y tradiciones. En este territorio, hoy como ayer, el hombre de la tierra costera alterna su diaria tarea de subsistencia entre la agricultura y la recolección de productos marinos. Buena cosecha, buen tiempo para cosechar su sembrado. Decían que esa piedra manchán que llaman ahora era un cristiano. Buscaremos aquí el reencuentro con un pueblo, parte fundamental de nuestra historia como nación. El destino, costumbres y sentir de los mapuches que siguen cultivando tradición y vida en esta franja de Chile. En el Lafkenmapu, la tierra del mar. Los hitos más importantes de la antigua ruta costera que bordea el Lafkenmapu son Tirúa, Lobería, Puerto Saavedra, el lago Budi, Tolten, Queule y Chanchán, frente a San José de la Mariquina. Esta faja costera, el Lafkenmapu, fue la ruta que escogieron los conquistadores españoles en su penetración hacia el sur. Fue en esta conquista nunca concluida donde cayó Pedro de Valdivia, a manos del Toqui Lautaro, quien a los 17 años, en una brillante lección de estrategia, encerró a las tropas españolas entre el antiguo pantano y los guerreros mapuches. Terminó aquí el tiempo del gran soldado de España. Transitaba hacia el norte para Curanilagüe, los Tálamos, porque por ese filo para arriba tenía el camino. Eran sus caminos que él tenía, porque antes no habían caminos como hay ahora. Antes de caballo nomás, y no habían puentes, sino en el río también no habían puentes. Ahí lo capturaron. Tal vez tuvieron que llevarlo prisionero y los nuestros no tengo conocimiento si lo mataron en Cañete. Hasta hace poco, se consideraba que la captura de Valdivia tuvo lugar donde hoy está la ciudad de Cañete. Sin embargo, la conversión reciente de las coordenadas geográficas españolas confirman que sucedió aquí, en la confluencia de los ríos Pilmaiquén y Pichidenquehue. Cerca de Purén, tuvo lugar en 1598 el combate de Curalaba, donde fue derrotado y muerto el gobernador Óñez de Loyola. El Toqui Pelentaro inició así la gran insurrección que destruyó las 7 ciudades del sur y obligó a los españoles a retirarse al norte del Biobío, aceptando el fracaso en la conquista del territorio mapuche. El Lafkenmapu se extiende por las planicies costeras y los faldeos orientales de la cordillera de la costa.
Para el mapuche, esta siempre fue una tierra fecunda y hospitalaria, que le dio cobijo y sustento desde remotas épocas precolombinas. Sin embargo, hoy el paisaje ya no es el de los primeros tiempos. Estas dunas del litoral yacen donde antes hubo cosecha y verdor. Aparecen muchos restos arqueológicos señalando que estos sectores, hoy improductivos, fueron grandes asentamientos mapuches prehispánicos. Estamos en el sector de Quidico-Tirúa. Todas las evidencias de antigua ocupación humana confirman los datos históricos. El Lafkenmapu fue la tierra mapuche más densamente poblada. En el territorio mapuche vivían, antes de la llegada del español, más de 1 millón de personas en comunidades familiares extensas, pero dispersas. A partir de los cambios generados por la cultura europea, empiezan a formarse villorrios alrededor de las misiones o en torno a caciques poderosos. De esta forma, surge como pueblo Tirúa, que en la antigüedad era el lugar donde los mapuches se entrenaban para la guerra. Hoy, las crecidas del río y la ocupación moderna solo han dejado un recuerdo de lo que fue en su libre pasado aborigen. Ese pueblo Tirúa, ahí había una casita nomás. Casita, 4 casitas en esos tiempos. Y esa gente que vivía ahí, todos se acabaron. Se terminaron esa gente. Tirúa lo conocí cuando era niño chico, andaba en la escuela con 12 casas. Techo de paja, techo de cunquilillo, la casa embarillado, palado, así, de paja. Eso contaba mi abuelita. Yo alcancé a conocer, decía, la gentío por aquí. Cuando había un casamiento de mapuche, estaban esos 4 días reunidos cientos de personas en esos años y pagando a aquella señora, esa novia, pagándolo. 3, 4 animales, hasta 10 animales valía una niña cuando se pagaban. Y la gente en esos años criaban muchos animales, caballos, dice. Y el más pobre, la persona tenía sus 20 maná, decía, caballos. Porque el campo vivían así suelto, no estaba medido como ahora de pedazo de tierra. Ahora estamos con... Yo mismo tengo aquí 9 hectáreas. En esos tiempos tenían 50, 60, 80, 100 hectáreas las personas. El testimonio de don Arístides Norín habla claramente de los cambios ocurridos en la economía mapuche a partir del contacto español. De una agricultura primaria, complementada con pesca, caza y recolección, se transforman en hábiles ganaderos. Enormes piños de animales activan un crecimiento que en los siglos XVIII y XIX alcanza su máximo esplendor. Pero llega 1883 y la derrota definitiva a manos de un ejército moderno. A partir de entonces, pequeñas reducciones y escasas tierras, y el trigo pasa a ser el alimento principal.
Y entonces ahí en el montón de trigo juntaban a la gente, invitaban a los vecindarios que iba a tener un ñuguiñín, tal día, al día San Juan, y así molían el montón de trigo. Casi parece como bailar a los purunos, los mapuches, pero no. El baile, que así iba al pie, pues. Entonces iba refregando el trigo, Entonces iba refregando el trigo, donde lo pisaban. Desde tanta pisada refregaban toda la cabecilla, porque así iba, en los pies, pilló una cabeza y molió, Y esa era la manera, los cosechas antiguamente cuando no se conocía una máquina. Contaba mi abuelita eso, y así lo contaban sus abuelos de ellos. Y esa era la manera de cosechar a la gente. ¿Quién debió ser Arístides Norín? ¿Un sabio cacique? ¿Un huaypife relator de la tradición oral? Mi abuelito se llama Ramón Huenchunao y mi abuelita se llama Cacinta Paillao. Y ese era primo hermano con un cacique tal Antonio Paillao. Y vivía al otro lado del Urutirúa, al mediato y para el alto. Ahí hay una revolución, se llama Colcuma, ahí vivía. Nosotros éramos la raza mapuche, éramos en este Chile, que vivimos aquí, y así también la isla La Mocha. Eran mapuche maputí, mapuche ni ilavel, veíamos lewu mapuche, ka veíamos lewu cacique, mocham ka lewu tai mapuche, patri lewu mapuche mocham. Pero Puinca en Tupayo. Esos eran puros mapuches que habían antes. La Mocha, la isla, ahí también había cacique. Pero ahora no hay, se acabó. Que los españoles trabajó con los mapuches en pelea, en guerra, y así lo quitaron el suelo, y así le quitaron mucha parte. Y así también lo quitaron la isla. Durante el siglo XVII, incursionaron por la costa chilena corsarios holandeses e ingleses. Los españoles, temerosos de que los mapuches de la isla ayudasen a sus enemigos, erradicaron la población, llevándolos a un lugar próximo a Concepción. Los mapuches, desde entonces, nunca volvieron a su isla. El clima favorable y la fertilidad del suelo producen excelente rendimiento en la agricultura y la ganadería, pero sin duda la mayor atracción en el pasado debió ser la fauna marina. La isla Mocha es un ambiente natural privilegiado. Lo fue para sus antiguos habitantes y lo sigue siendo para los actuales. Éramos unos 50, 60 hombres. Íbamos todos. Se mataban con lanza y palo, se llegaba a una isla que se llama Quichol y otro islote grande que se llama la Isla del Trabajo. Entonces matábamos en una parte o en la otra. Eso se dividía en, por ejemplo, había un capitán de Loero
que iba allá, se organizaba y se rodeaba la isla con lanza y palo. El lobo ataca, pero nosotros sabemos que el lobo, si uno lo conoce, no hace nada. ¿Por qué? Porque el lobo corre derecho, lo ataca derecho a usted. Pero si usted da un paso al lado, lo deja pasar y un lanzazo muere inmediatamente. Por cada cacería eran 2.000, 3.000, 5.000 lobos. Por cada cacería. Y en un islote en el otro, se hacían 4 o 5 cacerías en el año. ¿Qué se aprovechaba del lobo? Se saca en bolsa. ¿No? Se saca una bolsa de la cintura, se parte redondo así y se tajea por dentro. Con un cuchillo experto todo en ese sentido. Entonces la coyunta o el lazo sale de una sola hebra. Llama la atención que esta técnica descrita coincide con las utilizadas desde la prehistoria por gran parte de los indígenas del litoral chileno. Los numerosos y variados elementos arqueológicos revelan que hubo aquí, en la isla Mocha, una importante población mapuche prehispánica. ¿Era este un asentamiento regular o un sitio de aprovisionamiento temporal? ¿O significó tal vez un sitio sagrado al que peregrinaban en sus grandes huampos o canoas los antiguos moradores del Lafken Mapu? El camino que lleva de Tirúa a Carahue y Puerto Saavedra se encarama por el filo de las serranías costeras. Para Pedro de Valdivia y los conquistadores españoles fue la única vía practicable. Hace 400 años, la densa selva araucana cubría este paisaje. Durante 3 siglos, la guerra recorrió estos caminos. Hoy, las carretas transitan el sendero de su última guerra, la definitiva. Sobrevivir como pueblo digno, en medio de la voraz y avasalladora cultura occidental. En esta lucha por subsistir, a veces se deben intentar nuevas formas de conseguir recursos. A veces hay días que me iba bien, decía que me iba bien, pues sacaba sus 10, 15 gramos también. 15. Pero en la temporada que trabajé yo, señores, saqué como 7 kilos de oro. Era un hombre pobre que no tenía que echar a la olla. Rico en la pura familia, chica. Esa es la gran riqueza. Y uno de repente ya tanto a veces del hambre, uno no haya que opinar para pillar plata. Traje un picador y una pala y entalé una canoita, así mediano, leche helada. Y en las 3 palas que se oiga, cuando al rato y muevo, lo comienzo a mover la piedrecita, los cascajillos, cuando brillan, pues, ¿no es? Aquí está el tiro, dije yo. La necesidad económica moderna ha llevado ocasionalmente al mapuche a explotar el oro. Antiguamente no lo hizo, a pesar de existir con relativa abundancia en la cordillera de la costa. Su cultura no desarrolló la metalurgia. Después llegó el español con su codicia de oro y no vaciló en matar y esclavizar a millares de mapuches para trabajar en los lavaderos. El brillo del oro trae oscuros recuerdos en el Lafken Mapu. Porque los araucanos, como pelearon, dicen en la historia, 300 años,
Y en varias partes han tenido su choque con los españoles. Por eso ahí lo pusieron bajo la guerra. También tuvo un choque aquí en Primer Agua. ¿Y quiénes venían ahí en Primer Agua? Ahí venían toda la gente de la provincia de Cautín para pelear con los españoles. Los españoles venían de Arauco, no sé dónde, digamos. Y se juntaron ahí en Primer Agua. Era cordillera hasta el Alto Tranicura, dice Finao, mi padre. Y mi abuelito ya conversaba eso, que él peleó en esa batalla. Y por eso me queda esa conversa a mí. Pues. Peleó en esa batalla de guerra bajo la guerra, cuando venían los araucanos, venían de muy al sur, todos los imperialinos, todos. Y se juntaron aquí en la Primera Agua. Porque los mensajeros, decía que mi abuelo, los tomaron prisioneros ahí en Tirúa. A avisar a otro cacique que había otro lado, Tirúa tal aislado. Pero los mensajeros los toman prisioneros, por eso vinieron los españoles, hicieron el ejército para encontrar en la guerra los araucanos. Pero dicen que los españoles arrancaron, porque lo metían lanza por delante y por costado. Cuando ya tocaron por la montaña salían las lanzas y se arrancaron. Y entonces viene el otro general de atrás y con los otros ejércitos mapuche, prisioneros, que tomaron todos prisioneros de la loma, Tirúa. Venían los prisioneros mapuche atrás. Entonces otro general que dijo que pelean uno con otro. Pusieron los mapuche adelante, con lanza, y le ponían 2 copetas, y eso defendían con la lanza, y ellos, ahí se arrancaron los arribanos. Lo hicieron pelear uno con otro. Los hicieron pelear uno con otro. En este relato de la tradición mapuche se alude a uno de sus recuerdos más trágicos. El ejército republicano logró dividirlos con intereses contrapuestos durante la llamada pacificación de la Araucanía. Pero el alma mapuche está más allá de esta división a que fueron forzados. Los une un insondable pasado común y el amor a la tierra, aunque hoy esté empobrecida por la sobreexplotación y los empuje a buscar nuevas soluciones. A veces, la migración a centros urbanos. Otras, la obtención de ingresos adicionales mediante el trabajo artesanal. El hilado de la lana, ¿cuánto toma? Hay que como se bailar, hay que cortar la lana, después de eso hay que lavarlo. Y después de eso hay que hilarlo, después de la hiladura hay que torcerlo. Después se demora, porque como es la campesina, no, si tiene hijos, tiene que asistir su guagua. Y una campesina no tiene que criar avecita, y en eso también se pasa la hora de si que deja de tejer o de hilar. Los habitantes del Lafken Mapu deben buscar en el mar el sustento que les niega la tierra gastada.
La extracción de algas, básicamente cochayuyos, es la principal actividad recolectora y significa para toda la familia un trabajo de varias semanas conviviendo con el peligro de las rompientes. Cuando la ola se retira, se cortan las ramas de su base y el oleaje se encarga de llevarlas hasta la orilla. El hombre, junto a su compañera y sus hijos, luchando unidos para enfrentar la subsistencia difícil. La familia, fuerza de un legado cultural que los mapuches no han perdido. La primera tarea es la de un secado preliminar en la playa, trabajo que concluirá luego en la casa, que se convertirá en bodega temporal de almacenamiento. El procedimiento de secado definitivo toma unos 6 o 7 días, período en el que el cochayuyo se expone al sol y luego al sereno durante la noche. Terminada esta fase, el cochayuyo queda en condiciones de ser empaquetado, lo que también requiere de habilidad y tiempo. Una persona entrenada puede llegar a confeccionar unos 1000 paquetes al día. Cuando finalmente se ha juntado lo suficiente para llenar una carreta, es hora de partir a buscar compradores. La jornada obliga a pernoctar junto al camino a la suerte del tiempo que traiga consigo la noche. Sin embargo, la posibilidad de la venta espera al final de la senda. A cambio de un mes o más de esfuerzo familiar, obtendrán el dinero para comprar un quintal de trigo o harina, soñando tal vez en la lentitud de la marcha con aquel tiempo en que podían decir con orgullo: Inche Yemapu, yo soy mi tierra. Con la ocupación moderna a fines del siglo pasado, comenzó una explotación intensiva y un desmonte irracional para conseguir terrenos de cultivo. La antigua, magnífica y amada verde selva araucana hoy se ha ido para siempre.
Cerca del fundo Lobería aparecen valles y vegas ricas para la ganadería. Tal vez por ello hubo muchos litigios de propiedad. Pero más allá de los límites actuales, el mapuche sigue recordando sus espacios originales. Eso se llama Pilolcura. El cacique se llamaba Pascual Policheo. Es el Lobería, el fondo de Lobería. Y esto aquí del cerco para allá es Cachilelbún. Ignacio Cachilelbún vivía como cacique de la misma reserva. Y esto a donde estoy es Coicoy. Aquí vivió José Loncolí, cacique también. La historia del mapuche moderno resulta dolorosa. Herederos naturales del sur de Chile han visto reducirse y empobrecer la tierra, su tierra, y solo han encontrado un aliado, el mar. Entonces íbamos en el mar a buscar el marisco, se sacaba el luche, el cochayuyo, el loco, sí, de toda clase de marisco sale. Pero no vamos a decir, yo voy a ir a buscar con eso un medio saco de trigo para comprar, para darle, mi hijo, no. Porque el mar también hay que tenerle, hay que ganarle la voluntad, porque el mar está enojado, nosotros no vamos a ir a sacar marisco allá. Hombres de la tierra, los mapuches de la costa siguen compartiendo la tradicional cultura campesina de su pueblo. Gran parte de los productos marinos se utilizan para obtener trigo, alimento base en la dieta mapuche, que tostado en la cayana y mezclado con agua forma el ulpo, consumido hasta hoy por los habitantes de la zona. Al avanzar hacia el sur por la antigua ruta costera de los conquistadores españoles, la cordillera de Nahuelbuta se va extinguiendo y aparecen los ríos Moncul e Imperial, regando amplios y fértiles valles y creando puertas que detienen el camino a Puerto Saavedra o a Carahue, la antigua imperial de los españoles. El mismo trayecto que hizo Pedro de Valdivia, viniendo de Tirúa en la búsqueda de un sitio para fundar la capital de la colonia, se sigue repitiendo hoy para llegar a Carahue. Carahue significa en mapudungun el lugar donde hubo una ciudad. Los españoles la bautizaron pomposamente como la Imperial, cuando nació en 1551, con unos 50 vecinos. Sin embargo, no alcanzó a durar 4 décadas. El ejército araucano, al mando de Ancanamón, la sitió y destruyó completamente en la sublevación general de 1598. Desde entonces, el sitio se conoció como Carahue, la ciudad que fue. Pasarían casi 3 siglos antes de que las tropas chilenas al mando del coronel Urrutia la refundaran. Hoy es una mezcla de pasado y presente, donde cohabitan mapuches, chilenos y descendientes de europeos, sobre un suelo donde yacen espadas y flechas enterradas, símbolo tal vez de una búsqueda, la necesidad
de un apacible destino común. Pasado Puerto Saavedra o Bajo Imperial, surge el lago Budi. Próximo al océano y conectado a él, da una nueva fisonomía al Lafken Mapu. Es el hábitat particular de una antigua y numerosa población mapuche. Nosotros para salir afuera no teníamos puente antes, nada, teníamos que ir en una canoa a pasar, dos partes había dos canoas, una parte allá, otra parte aquí, en dos partes, pero el río Angosto es un canal de la Totora, un canal pero hondo, tenía que pasar nadando los caballos. ¿Usted cuando era joven sabía usar el guampo? Sí, el guampo, sí, claro. Adentro del guampo andaba. Un palo grueso, nomás trozo. Empiezan a sacarle todo adentro y dejan el guampo. Antes tenía guampo yo aquí, una canoa. Ahí pescábamos a lanza, sí. Aún hoy se utiliza el guampo, la antigua canoa mapuche labrada en una pieza a partir de un tronco. Sin embargo, el uso de este medio fue perdiendo importancia con el tiempo. Han desaparecido, además, los grandes árboles nativos que permitían fabricar guampos con capacidad para 20 o más personas. Son muchos los cambios que han ocurrido tanto en el paisaje como en la vida de los mapuches actuales. Pero la ruca, utilizada desde los tiempos prehispánicos, sigue siendo el centro de la actividad familiar, el sitio donde se comparte y se transmite la cultura ancestral. Donde mejor se conserva el sistema de vida tradicional mapuche es aquí en la zona del lago Budi. Todavía subsisten suelos fértiles para cultivar, pastos abundantes para el ganado y fauna silvestre, como si este fuera un paraíso póstumo que los araucanos lograron conservar para alimentar su esperanza y mantener encendido el fuego mapuche. Más allá del lago Budi, surge un paisaje litoral inesperado, el sector de Peleco-Porma. Una larga línea de acantilados evidencia el retroceso del litoral, donde el terreno se hundió y el océano golpea con fuerza. Muchas tierras se han perdido al avanzar la línea costera. Incluso el antiguo camino litoral mapuche ha debido desviarse. Es la otra gran guerra del Lafken Mapu, la lucha eterna de la tierra y el mar. La batalla mitológica de Tren Tren y Cai Cai.
Camino al sur, el río Toltén es como un límite, donde se entra a un territorio mezcla de realidad húmeda y leyenda. Al otro lado del río, el pueblo, que surgió a comienzos del siglo XVIII como una misión jesuita, pero fue abandonado al producirse la expulsión de los religiosos en 1767. Solo 100 años después regresan los misioneros. Esta vez son los capuchinos italianos, y Toltén empieza nuevamente a vivir. Seguimos hasta Femco no hicimos, seguimos chiramole, curau, hasta que entero curau después. Y Vázquez me dijo, y ti cura feula y maniquean pingue porque si ti bochó el truco y maniquean pingue que voló. Y mu y ti cura y le lo Vázquez feula y maniquean. Dicen que antes decían que esa piedra maniquean que llaman ahora era un cristiano, un joven muy activo, muy picaronazo, como se dice. Y un día él con sus amigos salió a buscar esa piedra y vino aquí en Manquián y había un esterito ahí que había. Ahí él se ganó en el esterito, pisaba al medio del esterito y los compañeros hacia el lado sacando esa piedra. Y los demás no encontraban, y él nomás encontraba esa piedra. Y él cuando empezó a sacar arte ya, y habló una insolencia. Y ahí el poder del estero lo tomó. Y en eso dice, cuando quiso mover el pie, ya no lo pudo mover, quedó pegado. Movió uno, salía un pie, salía otro, y pegaba otro. Y por fin quedó pegado. Lo hicieron harto robativo, harto guillatón, machi, por aquí, por acá. Y por fin hasta vinieron a quemarle un cordero negro, en que le vinieron a pagar ahí para que saliera ese joven. Y por fin dijo que lo dejaran así nada, porque él ya lo habían tomado el poder. Lo venían a ver, toda la noche lo venían a ver la gente. Entonces, lo dejaron ahí nada, y así se empezó a convertir en piedra, de a poco a poco. Empezó por los pies, hasta la rodilla. Cuando llegó al estómago ya no pudo hablar más. Y de a poco dicen que fue volviéndose piedra. Piedra que volvió, piedra, por fin se cubrió de piedra. Y el sombrero, todo eso, volvió piedra. Y quedó así, encantado hasta como estaba. Esa es la historia de Manquián. Antiguamente, esta era la forma de transmisión de las leyendas y de la historia del pueblo mapuche. Existía un relator especializado, el hueypife, que aprendía por varios años del historiador viejo, memorizando cada detalle, que después repetía para que se siguiera recordando. Hoy, el hueypife se ha perdido, y con él la antigua historia del pueblo araucano. Solo algunas tradiciones y leyendas se transmiten junto al fogón de la ruca durante el largo invierno del sur. Estamos llegando al final del Lafken Mapu, la península de Chanchán, donde tiene lugar un evento social y religioso que simboliza la vigencia y cambios que la cultura mapuche ha experimentado en sus últimos siglos de historia. Es la misa que cada 13 de febrero se realiza en lo alto de Chanchán, como si fuera un altar erigido sobre el océano. A pie o a caballo, los mapuches de la costa acuden a la cita donde los padres capuchinos celebrarán la liturgia, como en los primeros tiempos de la colonización, hace 4 siglos, cuando los misioneros llegaron a estas tierras.
Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Graciela Eva recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Jova Herminda recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Primero hay que rogar a Dios bien temprano, antes que raye el sol de madrugadita, y pedir que Dios le dé buena cosecha, buen tiempo para cosechar su sembrado. Que no haya enfermedad en los personales, que no haya enfermedad, epidemia en los animales, que no haya epidemia o enfermedad en los sembrados. Todo se pide eso. Hay que hacer la rogativa con la sangre del cordero, para que Dios oiga. Entonces cuando salían las ollas de comida, todo en una hilera, o sea, se hacía un torín. Entonces se levantaba en un cucharón, pero rogando, para que Dios tome vea a su hijo como están, pidiéndole perdón. Renovación de fe. Inmemorial plegaria por la tierra y sus hombres al Chao Dios. A Guenechen, el supremo creador, entre la tierra y el mar. Las dos fuerzas que mantienen su milenaria existencia. Los hombres y el mar le quitaron terrenos y recuerdos. Pero todavía florece el canelo y a su sombra, la gente de la tierra del mar, la gente del Lafkenmapu, aún lucha por vivir.
تضغو موقام لجلي وذاك يذغو وذاك يقتن نفل انتوني عيمي خافل طالمي جنن متوين طامي ويقول طامي تعين قمو بكمني ايضا كلونا مين تضغو مو كلونا